continúa el Nuevo Testamento, los evangelios y los hechos, pues los hechos entra precisamente acá porque es prácticamente el punto de partida de la misión que el Señor estableció a los discípulos durante el lapso de vida que estuvo junto a ellos. En el libro de Mateo, nosotros vimos cómo está dirigido hacia una comunidad judía, la cual pues necesitaba entender que este no era un profeta más, no era como Juan el Bautista, no era como los profetas de la antigüedad, sino que este era el Mesías, a quien ellos tanto habían esperado y en quien se cumplían todas las promesas del antiguo pacto. Además de eso, en el libro de Marcos encontramos el evangelio del siervo de Dios en acción, como lo vimos anteriormente. En el libro de Lucas encontramos el evangelio del Salvador que ama las almas perdidas, y acá se enfatiza mucho su humanidad. Recordemos que este evangelio fue dirigido hacia un pueblo griego, un pueblo que creía en las divinidades. Ellos pues creían mucho en los dioses del Olimpo, creían mucho en la mitología, en todas estas cosas, y habían llegado a un punto en el cual entendieron que para poder cambiar todas las cosas dentro de la humanidad era necesario que Dios venga a vivir en medio de ellos. Por eso Lucas presenta a Jesús de esta forma, como el Salvador, el divino, el Rey que vino a morar entre los hombres para poder darles salvación y también darles la vida eterna. Amén. Entonces, ese fue el evangelio de Lucas. Y hoy vamos a ver el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es el evangelio del Hijo de Dios. Este enfatiza precisamente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio presenta a Jesús como el Verbo eterno. Este evangelio fue dirigido hacia los judíos y también hacia los gentiles. Este evangelio es conocido como también el evangelio para toda la humanidad. O sea, los otros evangelios son dirigidos para todos los hombres. Todos los hombres pueden verlo, pero cada uno tenía un contexto cultural al cual los escritores se esforzaron por convencerlos a ellos de quién era Jesús. Todo el mundo puede leer Mateo, Marcos, Lucas, y es por eso que Juan ya ahora no enfatiza hacia un público directo, como los judíos, como los romanos o como los griegos, sino ahora lo pone para todos, para judíos, gentiles de todas las naciones y en todo lugar. Este evangelio tiene el objetivo de demostrar por medio de las señales que Jesús es el Cristo, aquel que da vida eterna al que cree. Y el evangelio de Juan destaca también las entrevistas o las conversaciones personales con ciertos personajes a los cuales Jesús se dirigió. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos ahora en el libro de el bosquejo de este libro. Dentro de este libro, nosotros vamos a encontrar un bosquejo muy importante, el cual nosotros debemos de entenderlo. En el libro de Juan encontramos como primera parte de este libro su prefacio, el cual habla de la divinidad de Jesús. Lo segundo es la manifestación de Cristo al mundo. Lo tercero es el rechazo de las afirmaciones de Cristo. Lo cuarto es la manifestación de Cristo a sus discípulos, los capítulos 13 hasta el versículo 17. Y la quinta y última parte de este libro habla precisamente sobre la humillación y la glorificación de Cristo. Entendamos algo, cuando hablamos de evangelios sinópticos, como ya lo sabemos, Mateo, Marcos y Lucas comienzan su historia registrando el origen terrenal de Cristo, de dónde proviene Cristo. Mateo y Lucas registran su nacimiento virginal. Juan toma en consideración que los cristianos en todas partes están familiarizados con estos datos y omitiendo también el registro
de su origen terrenal, describe su origen celestial. Entonces, aunque Juan no da un relato directo del nacimiento virginal de Cristo, se refiere indirectamente a esto en el versículo 14. Nótese por el cual Juan se refiere a Cristo como el verbo. Él es llamado el verbo porque con nuestras palabras son la expresión de nuestros pensamientos y carácter. Así también Cristo es la expresión del pensamiento de Dios hacia nosotros y también de su carácter y de su misma esencia. Entonces, Juan tiene un propósito muy importante. Han pasado aproximadamente unos 50 años desde que Juan presenció la vida de Jesús en la tierra. Han ocurrido muchísimas cosas y la fe cristiana pues ha crecido, el evangelio se ha expandido y se ha por así decirlo, se ha difundido por toda la tierra. Pero junto con la expansión también llegó una persecución por parte del gobierno de Roma. Todos los apóstoles de Cristo prácticamente han muerto o han sido martirizados. Y queda un solo apóstol y es Juan. Juan ya es un hombre mayor, ya es un anciano. Y sin embargo, a pesar de eso, Juan nos da a nosotros un suplemento o sea, él está agregando algo más a lo que la gente ya sabe sobre Jesús en los 3 primeros evangelios. El relato de Juan presenta el caso más directo y poderoso a favor inclusive de la deidad y la humanidad del Hijo de Dios. Si nosotros leemos junto con los otros relatos de Mateo, de Marcos y de Lucas, nosotros vamos a tener prácticamente un retrato completo acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es pues Dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque en él la perfecta humanidad y la deidad se fusionan, haciendo de él un único sacrificio para los pecados de toda la humanidad. En el tiempo en el que el apóstol Juan escribe este libro tan hermoso como es su evangelio, fue un tiempo en el cual había mucho cuestionamiento. Había mucho cuestionamiento acerca de la deidad de Jesús. Había mucho cuestionamiento acerca de que en realidad él era el Hijo de Dios. En este tiempo había un montón de corrientes filosóficas, inclusive, que estaban hablando cosas contrarias a la palabra y estaban entrando en la mente y en el corazón de muchas personas. Es por esto que Juan escribe este evangelio con el objetivo primordial de convencer a la humanidad de que este es el Hijo de Dios. Por eso es que nosotros vamos a encontrar en este libro, en el libro de Juan, vamos a encontrar nosotros, por sobre todo, vamos a encontrar muchísimos milagros. Este libro está muy enfocado en milagros y en señales que Jesucristo hizo mientras caminó con los hombres en esta tierra. Este libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera es un poema. En el capítulo 1, él dice, en el principio era el verbo. Porque podríamos decir, una alusión obvia a Génesis capítulo 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra, ¿cierto? Ahora, las palabras de una persona son distintas a la persona en sí, pero también las palabras que uno dice son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Por eso es que aún Jesús manifestó que por nuestras palabras nosotros seremos juzgados, por nuestras palabras podríamos nosotros ser condenados, por nuestras palabras también nosotros podríamos ser justificados, porque nuestras palabras revelan nuestra mente y
y nuestra forma de vida. Por eso nosotros tenemos que ser muy auditivos cuando estamos compartiendo con alguna persona. Si usted se detiene a escuchar a esa persona por un momento, digamos al iniciar la conversación, usted allí va a encontrar cuál es el objetivo de la conversa que esa persona quiere tener con usted. ¿Será que tiene intereses personales? ¿Será que quiere convencerte de algo que él quiere que creas? Cuando usted se detiene tan solamente a escuchar a alguien, usted va a entender cuál es el objetivo de esa persona al habérsele acercado a usted. Entonces, asimismo, es el verbo. Y Juan dice ahora que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto a que podamos decir que el verbo era Dios. No, esto es divino. Y mientras nosotros meditamos en esta declaración, nosotros escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo también que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. O sea, esa gloriosa presencia que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Cristo. Y eso nos lleva a nosotros a su última declaración, que Él es el único y también el verdadero, el Dios de Israel. O sea, consiste en que nosotros entendamos que el único y verdadero Dios, el Padre y el Hijo, el Hijo se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras nosotros hacemos una observación a estas declaraciones, también empieza en este libro a hablarnos sobre una historia acerca de un hombre llamado Juan el Bautista y cómo éste se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en su discípulo, y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen, podríamos decir en voz alta, ¿quién piensan ellos que él es? Y este capítulo, en este capítulo se le da inclusive a Jesús 7 títulos que nos preparan a nosotros para comprender el amor de Dios por cada una de nuestras vidas y también comprender el amor que Juan tenía por Jesús. Aquí, lo primero que Jesús dice acá en Juan 6:35 es: yo soy el pan de vida. Lo segundo, soy la luz del mundo. Lo tercero, soy la puerta, Juan 10:7. Lo cuarto, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Aquí hay 7 ocasiones en las que Jesús está diciendo, yo soy. O sea, todo lo que se ha dicho durante la antigüedad, ahora yo soy, yo soy. Él está diciendo que es el maestro de Israel, que él es el rey mesiánico, que él es el hijo de Dios. Y está haciendo una afirmación muy grande de lo que él es. Y ahora Juan empieza a respaldar las afirmaciones de Jesús. Es por eso que en los capítulos 2 al capítulo 12, estos versículos tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos, resulta en controversias, y al final de cada historia las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quiénes creen ellos que es Jesús. En la primera sección, Jesús se enfrenta a 4 instituciones clásicas judías, y en cada caso Jesús muestra que él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Ellos se dedicaban a enseñar la palabra y Jesús dice, yo soy el cumplimiento de ella. Por eso es que en una boda el Señor va y el vino se termina y Jesús convierte una de las grandes vasijas de agua, pueden haber sido unos 120 galones aproximadamente,
y los convierte en el mejor de los vinos. El mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final, lo cual es cierto. Pero Juan también le está llamando a esta la primera señal milagrosa acerca de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como Isaías lo había dicho. Y es que en el reino mesiánico sería como una gran fiesta, con gran cantidad de buen vino. Y esta es la primera señal milagrosa que revela, lo primero que revela es la generosidad del reino de Dios. Luego Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el templo que representa el lugar en donde el cielo y la tierra se unen y donde Dios viene a encontrarse con el pueblo, ¿cierto? Como lo vimos nosotros anteriormente en el libro de Éxodo, el tabernáculo y en Números también. Y Jesús acá viene a ejercer su autoridad sobre este lugar, sobre el templo. Allí expulsa a todos los cambistas, detiene las ofrendas del sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él le dice, destruye este templo, y yo en 3 días lo puedo levantar. Y Jesús está declarando aquí que su muerte sacrificial venidera es el lugar también en donde en realidad el cielo y la tierra van verdaderamente a unirse. O sea, por medio de su muerte, el cielo y la tierra van a unirse en realidad. El cuerpo de Jesús que va a ser asesinado es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene una conversación con un rabí llamado Nicodemo que piensa que Jesús es igual que él, y también otro rabí, o sea, él piensa que él es otro maestro para el pueblo. Pero Jesús le está diciendo, mira, Israel necesita mucho más. Ha tenido muchos maestros a través de su historia. Y yo no soy un maestro más. Israel necesita un nuevo corazón. Israel necesita una vida nueva. O en sus propias palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios sin primeramente nacer de nuevo. Jesús está enseñando acá que el ser humano está atrapado en una red de egoísmo y de pecado que lo va a llevar a la muerte. Pero él también sabe que Dios ama este mundo. Así que él está para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, o sea, una nueva oportunidad de vivir. Y desde aquí Jesús viaja al norte y termina en un pozo, ¿cierto? Conversando con una mujer samaritana, o sea, una mujer que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua, del pozo, y Jesús cambia la conversación en una metáfora acerca de sí mismo. Y él les dice que él está aquí para traerles agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en el libro de Juan, ese término se refiere a una nueva calidad de vida. Esta nueva calidad de vida es una que está llena del amor eterno de Dios. Es una que puede empezar en él y ahora continuar inclusive hacia el futuro. Entonces, Juan está mostrando precisamente estas cosas. Y después de esto, Juan muestra algunas historias muy importantes que tuvieron lugar dentro de 4 días que los judíos tenían una fiesta sagrada. Y de nuevo Jesús utiliza la fiesta, lo que está ocurriendo, para hacer unas declaraciones acerca de sí mismo. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace Jesús en medio de este temporal, en medio de esta fiesta, espera que me estoy quedando sin carga, no había conectado el computador. Entonces, lo primero que Jesús hace es sanar a un paralítico en el día de reposo. Esto desata una controversia con los líderes judíos sobre el trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que si es su padre quien está trabajando en el día de reposo, entonces ellos entienden que lo que Jesús está diciendo
es que está llamando a Dios su Padre y se está igualando a Dios. Y por esta razón ellos quieren matarlo. Luego viene una historia durante la Pascua. Esa fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo, la cena simbólica con el cordero, el pan y el vino. Y Jesús allí milagrosamente provee comida para una multitud de miles de personas. Y esto resulta en que la gente luego le va a pedir más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan, que si ellos comen de Él descubrirán la vida eterna. Y eso los ofende a muchos de ellos. Por eso Jesús se ve, puede darse cuenta de que la gente está allí por un interés. Luego de eso, hay algunas historias que empiezan a ocurrir en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Esta volvía a contar la historia del camino de Israel, la historia del camino de Israel por el desierto, mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua inclusive en el desierto. Entonces allí Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama y dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego Jesús en esta misma fiesta también dice, yo soy la luz del mundo. O sea, le está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida que Dios ha traído para su pueblo. Mucha gente le cree y por esa razón empieza a seguirlo. Pero también hay otros que por esta razón se ofenden y aún tratan de matarlo por lo que él ha dicho. Y luego viene una fiesta llamada Hanukkah, que Hanukkah significa rededicación. Esta fiesta trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como un templo santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo en donde la presencia de Dios mora. Y también Jesús está diciendo que Él y el Padre son uno. Esto llega inclusive a enfurecer tanto a los líderes de Israel como a una gran parte de judíos y empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Imagínense, los saduceos, los fariseos no se llevaban, pero cosas como estas hicieron que ellos se unan, porque había una verdad que ellos no entendían y querían detenerla. Por eso Jesús se aparta de la ciudad. Y todos esos conflictos culminan en la última señal milagrosa de Jesús, en donde Jesús se entera que su querido amigo Lázaro, él pues está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén y eso prácticamente es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos por otra parte y hubiera salvado inclusive su vida, pero él ama tanto a Lázaro. Y una vez que él se entera que Lázaro murió, él regresa a Jerusalén y va a buscar a Lázaro, su amigo, y de entre los muertos lo llama y le dice que salga de la tumba, aunque sabe que esto le va a costar la vida inclusive. Cuando esto ocurre, las noticias de esta señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que iba a suceder, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para también asesinar a Jesús. Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, que es rechazado por sus líderes y es así como en esta parte, hasta esta parte del libro de Juan, nosotros vemos a Jesús prácticamente entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto también es una señal que apunta hacia la cruz, lo cual nosotros pues continuamos viendo porque en los capítulos 12 al 17 Jesús se dedica
a preparar a sus discípulos, a enseñarles a cada uno de ellos sobre la tarea que tienen que cumplir. Se dedica también a enseñarles a ellos que el Espíritu Santo va a estar allí con ellos, va a estar terminando de guiar el camino de cada uno de ellos para santificarlos, para prepararlos, para capacitarlos, para darle lo que hasta ahora ellos quizás todavía no han podido entender. Oran por ellos. Jesús ora por ellos para que ellos puedan ver su gloria, para que estén protegidos del mundo, para que fueran santificados, para que fueran unificados y para que también ellos puedan ser testigos, no testigos que simplemente cuenten una historia, sino testigos que van a atraer a más personas a este movimiento. Es eso de lo que se encarga Jesús de capacitar a sus discípulos. Y luego de esto, los últimos capítulos, los capítulos 17 al capítulo 21, estos nos muestran a Jesús siendo arrestado, luego siendo juzgado y luego también siendo crucificado. Y todo esto solamente para una cosa, para cumplir todo lo que dicen las Escrituras. Porque después de 3 días más tarde, como ya lo sabemos y lo vimos en los evangelios sinópticos también, Jesús resucita. Y una vez que Jesús resucita, instruye a Pedro. Pedro, el hombre que anteriormente lo había negado, el hombre que anteriormente había dicho que él no era un seguidor de Jesús. Jesús viene y lo busca a él. Le dice a Pedro que cuide de su pueblo, que cuide de sus ovejas. Si en realidad lo ama, mira, yo quiero darte una responsabilidad. Te voy a dar una responsabilidad de que seas un líder de este pequeño grupo de creyentes, que alimentes a mis ovejas. ¿Sabe? Podríamos decir que al morir Jesús y la situación que Pedro vivió, eso lo llevó a Pedro a alejarse del camino del Señor. Eso llevó a Pedro a que él se aleje de este maravilloso camino. Y es por eso que Jesús tiene que irlo a buscar y lo encuentra y allí hace una señal milagrosa como lo fue al principio. Y él se dio cuenta de que era el maestro por la forma como él se manifestó a su vida. Y es que Jesús ahora se muestra a Pedro y le está enseñando a Pedro que allí en el lugar donde él lo conoció, él lo vuelve a buscar. Y ahora lo capacita y lo envía a que pueda hacer algo aún mucho más grande que lo que hasta ese momento había hecho. Hoy me negaste, es verdad. Me dolió, sí. Pero sabes, Pedro, tengo un propósito contigo. Y eso no va a quedar allí. Lo que yo empecé contigo, yo lo voy a terminar. Eso es lo que Jesús está mostrando, de su amor, su bondad y su misericordia, Pedro. Si por alguna razón cualquiera de los que estamos acá hemos detenido parte de nuestro servicio al Señor, yo quiero que ustedes entiendan algo. Hay cosas que a veces no entendemos. Y no importa cuánto nosotros hayamos estudiado de las Escrituras, cuánto nosotros hayamos experimentado en este camino, hay cosas que a veces nos va a costar entender. Y lastimosamente, si no entendimos a las buenas, no entendimos el mensaje cuando nos fue explicado, nos va a tocar en la vida darnos un porrazo, darnos un golpe, el cual nos haga abrir nuestros ojos. Y cuando nuestros ojos sean abiertos, imagínense a Pedro, negó a Jesús por miedo a morir. Pero cuando los ojos de Pedro son abiertos, su espíritu se despierta y el Espíritu Santo viene a entrar en él. Ahora Pedro da su vida por predicar el evangelio. Porque ahora sí entiende que esta vida es pasajera y que hay unas moradas que son eternas y que le están esperando. Y que si hay algo que él anhela es volver a encontrarse con el Maestro. Terminamos el libro de Juan y continúa el libro de los Hechos. El bosquejo de este libro es muy, muy importante. La primera parte de este libro habla sobre la iglesia en Jerusalén. La segunda parte de este libro de los Hechos habla sobre el periodo de transición,
la iglesia de Palestina y de Siria. La tercera parte del bosquejo de este libro habla sobre la iglesia de los gentiles. Y la cuarta parte habla sobre las escenas finales en la vida de Pablo. Entonces, algo tenemos que entender también acá que es muy importante, es que el libro de los Hechos comienza en el capítulo 2, el cual describe el derramamiento del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. El capítulo 1 es algo introductorio y describe los acontecimientos conducentes al gran acontecimiento del día de Pentecostés. Entonces, recordemos, Jesús resucita y vuelve a aparecer a sus discípulos. El libro de Lucas lo explica de una manera muy detallada, la aparición de Jesús, y Juan también explica sobre lo que Jesús estaba haciendo al buscar a sus discípulos, al conversar nuevamente con ellos, al empoderarlos a ellos, a prepararlos para este camino, a esperar la venida del Espíritu Santo. Desde la Pascua, que fue donde murió Jesús, y ahora Jesús representa ese cordero que se sacrificaba en la Pascua. Dentro de las fiestas de los judíos, la Pascua, luego sigue la fiesta de Pentecostés. Esta es una fiesta la cual celebra la entrega de la ley, cuando el Señor le dio las tablas de la ley en el monte Sinaí a Moisés para que las dé a su pueblo. Desde allí se celebra aquello. Entonces, las traemos estas fiestas a la actualidad. La Pascua nuestra ahora es Cristo. Él es nuestra Pascua. Y nuestro Pentecostés ya no celebra solamente la entrega de las tablas de la ley al pueblo de Israel, sino que nuestro Pentecostés ahora celebra la entrega de los mandamientos del Señor hacia su pueblo. Porque en Pentecostés del Antiguo Testamento, la historia indica que allí se entregó las tablas escritas en piedra. Fue así como se entregaron esas tablas, las tablas que fueron escritas en piedra. Pero en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, 50 días exactamente después de que Jesús murió, ahora lo que se celebra es la venida del Espíritu Santo, o sea, la entrega de el mensaje del Señor, ya no escrito en tablas de piedra, sino que ahora escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo dice el libro de Jeremías capítulo 16. Allí él dice, y yo haré un nuevo pacto con los hijos de Israel. Yo haré, y este será mi pacto, que escribiré mis tablas en su mente y en su corazón. Entonces, ahora se celebra esto. Y los discípulos están reunidos allí. Ellos están reunidos. Este libro de Hechos está en la continuidad, por así decirlo, en la continuidad del libro de Lucas. Luego de que Lucas escribe el primer libro dirigido a Teófilo, ahora escribe este segundo libro. Lo escribe para ahora comentar los hechos, lo que ha ocurrido en Jerusalén. Y si hay algo que Jesús dijo es que en el libro de Mateo es que él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. El libro de Hechos es un relato sobre el crecimiento de la iglesia primitiva. O sea, como secuela del relato de la vida de Jesús en el Evangelio de San Lucas, ahora él está continuando la historia de lo que sucedió después de que éste regresó a los cielos. Entonces, una vez más, él dirige su escrito a un griego, un hombre griego llamado Teófilo. Y en este libro de los Hechos, la iglesia comienza con tan solamente 120 personas reunidas en un lugar conocido como el aposento alto, en donde Jesús
se reunió con sus discípulos anteriormente y allí tuvo la última cena inclusive. Pero ahora, con la venida del Espíritu Santo prometido, estos pocos hombres fueron capacitados y dieron testimonio de una forma valiente, de una forma veraz ante todo aquel que quiso escuchar y hablar el mensaje de la resurrección de Jesús. Ese que es el único mensaje que puede cambiar la vida de los hombres, que es el único mensaje que puede transformar el pensamiento de la humanidad. Entonces, a pesar de que hubo oposición, a pesar de que hubo persecución, la iglesia experimenta no una detención, sino al contrario, podríamos decir un explosivo crecimiento. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ofrece un esquema que nos permite continuar los 30 años de crecimiento de la iglesia que relata Lucas. Un crecimiento que comienza en Jerusalén, que se extiende a Samaria y luego a todo el mundo. Entonces, esta historia empezó en esa cena. Pasan alrededor de 10 días del escándalo que ocurrió. Jesús murió, los discípulos volvieron a sus labores y ahora Jesús viene a buscar de nuevo a sus discípulos, a reunirlos de nuevo. Y les dice que Él se va a ir, les confirma, pero no lo va a dejar solo. Va a enviar el Espíritu de Dios, va a enviar al Consolador, el cual va a estar con ellos durante todos los días hasta el fin del mundo. Y les dice, ustedes si algo tienen que hacer ahora, es entender que yo ya no voy a estar aquí junto a ustedes, pero tienen que entender algo, y es que va a venir el Consolador, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir, el Espíritu Santo no va a venir a morar con ustedes. Entonces yo tengo que irme, pero va a tratar con ustedes, lo va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Luego de ese momento, los discípulos empiezan a buscar a Dios. Jesús estuvo con ellos por 40 días aproximadamente, dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 1. Estuvo por 40 días. A partir de allí, Jesús sube al cielo y los discípulos ahora tienen que esperar la venida. Se vuelven a adentrar en el aposento alto y empiezan allí a ayunar y a orar y a buscar a Dios. Esto ha sido un aproximado de 10 días, y pues dentro de toda esta situación, el Espíritu Santo aparece en medio de ellos. Entonces, en los primeros capítulos, los capítulos 1 al 7 de este libro de los Hechos, habla sobre el testimonio que ellos están dando en Jerusalén. Ahora ellos empiezan a hablar y hablar una y otra vez acerca de la resurrección de Jesús y empiezan a decírselo primeramente a los judíos. Allí el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Pedro da un mensaje magistral, más de 3,000 personas se entregan y más tarde luego ocurre la curación a un hombre que era cojo de nacimiento y Pedro dice un segundo sermón y miles de personas más empiezan también a creer en Jesús. Esto hace que nuevamente los líderes religiosos se sientan amenazados porque lo que está ocurriendo parece que la historia está volviendo a repetirse. Y por eso ellos vienen y matan a un hombre llamado Esteban, un ayudante de los apóstoles, un hombre que servía a las viudas, a los enfermos, a los desamparados y que por sobre todo predicaba también el mensaje del evangelio, predicaba este mensaje poderoso de Jesucristo de Nazaret. Entonces, allí ellos matan a Esteban para que se vuelva prácticamente un ejemplo. Miren, ya matamos a Jesús. Ahora matamos a otro hombre. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren morir también? Ellos lo que quieren es detener el crecimiento del evangelio, detener este nuevo movimiento centrado en Jesucristo. Pero lo que logran es algo diferente. Y en los capítulos 8
del capítulo 8 hasta el capítulo 12, lo que empieza a ocurrir en estos capítulos es el testimonio en Samaria. Los capítulos 1 al 7 hablan del testimonio en Jerusalén. Primero fueron a los judíos empiezan a rechazarlo, empiezan a perseguirlo y hasta matan a Esteban y empiezan a perseguir a los cristianos. Pero ahora ellos están cumpliendo con el llamamiento, porque recuerden, en el libro de Lucas, de Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, me seréis testigos en primer lugar en Jerusalén. Luego dice testigos en Samaria. Y ahora la muerte de Esteban y la posterior persecución de los cristianos hacen que la iglesia crezca. Pero conforme la iglesia va creciendo, la iglesia también va dispersándose, va abriéndose. Entonces, el mensaje sobre Cristo empieza a extenderse ahora sobre Samaria, una región vecina. Aquí está Jerusalén y más acá se encuentra Samaria. Es como algún cantón que esté cercano al que usted se encuentra. Ya no están solamente en un solo lugar predicando el evangelio. Entonces, allí Pedro, Juan y dos de los discípulos de Jesús vienen a esta región y confirman que Dios estaba obrando allí, ejerciendo su autoridad como apóstoles de Jesucristo. Ahora vienen Pedro, Juan y los discípulos y empiezan a impartir el Espíritu Santo a los nuevos creyentes. O sea, ellos ahora se dan cuenta, el evangelio se está esparciendo y se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio llegó a Samaria, pero ya no, el Espíritu Santo no se ha manifestado como se manifestó acá en el aposento alto. Entonces, vamos a ir a Samaria. Vamos a confirmar que este es el evangelio de Jesús. Y como muchos no han recibido el Espíritu Santo, vamos a orar por ellos. Porque si yo tengo el Espíritu Santo, yo lo puedo transmitir a otras personas. Al compartirle el mensaje del evangelio y al estas personas recibir el mensaje del evangelio, también reciben el Espíritu Santo. Y es lo que hacen los apóstoles. Y luego en los capítulos 13, el capítulo 13, sí, al capítulo 20, está hablando acerca de la tercera parte de lo que Jesús dijo en Lucas, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Es que dijo, me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, y lo último es hasta lo último de la tierra. Entonces, ahora Lucas cambia su centro de atención de Pedro a un fariseo llamado Pablo, que había conocido al Señor resucitado y se había convertido. Pablo tuvo un encuentro con el Señor mientras éste iba de camino a Damasco persiguiendo a cristianos, porque recordemos nuevamente, empezó este movimiento en Jerusalén, luego se extiende a Samaria y los líderes religiosos empiezan a perseguir a los cristianos. Entonces, ahora Pablo, él cree que está defendiendo la verdad, está defendiendo la palabra y dice, estos lo que están haciendo es causando conmoción, está haciendo que la gente se aparte de la verdad, que dejen de creer en Jesús y que dejen de creer en el Padre y ahora crean en un hombre. Pero es porque Pablo no conoció a este hombre, no entendió el mensaje de este hombre, que era el enviado de Dios precisamente a convencer a la humanidad de justicia, de juicio y de pecado. Y entonces ahora Pablo, mientras va de camino persiguiendo a creyentes, algunos han dicho inclusive por ahí que Pablo era un sicario. Perdóneme, Pablo no era un sicario. Pablo era un extremado religioso. Él era un hombre muy conservador de la palabra del Señor. Y Pablo creía que de esta forma estaba defendiendo la verdad. O sea, estos son dignos de muerte porque están trayendo una nueva secta al mundo y por eso los perseguía, los capturaba y los llevaba presos. Porque habían logrado que el gobierno, inclusive en ese tiempo, pueda aceptarles aquellos que los que negaban la fe judía, pues siendo judíos, ahora estos sean encarcelados porque era considerado un pecado abominable delante de Dios. Y los líderes religiosos habían conseguido esto con el gobierno. Y Pablo creía que estaba defendiendo en realidad la palabra del Señor. Y pues bueno, allí se le aparece Jesús
y a partir de allí Pablo deja de ser un perseguidor para ahora luego convertirse en un hombre perseguido. Pablo también decide dar su vida. Empiezan a hacer viajes misioneros, fundan iglesias y entrenan líderes durante aproximadamente 9 años. Luego, los capítulos 21 al 28, viene el testimonio ante los líderes. Como parte de su comisión, a Pablo se le dijo que él iba a ser un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre muy capacitado. Entonces Pablo da testimonio a los judíos, a los gentiles, va a hablar con reyes, contra gobernantes, va a hablar con todos ellos y empieza a predicar el evangelio a gobernadores romanos. Empieza primero en el Sanedrín a hablarle a sus maestros, en otras palabras. Pero luego, al ellos expulsarlo prácticamente de la sinagoga, porque estaba volviéndose un hereje a la vista de ellos, Pablo empieza ahora a predicar por otras partes. Se va a Cesarea y predica el evangelio a los gobernadores romanos. Inclusive allí apela a César, al César de Roma, y allí Pablo demuestra el poder de Dios que hay en él. Tanto así que el rey Agripa le dice que mejor se detenga porque está convenciéndolo, lo está persuadiendo de también volverse un hombre cristiano. Y luego de eso, este libro de Hechos, el apóstol Lucas lo muestra terminando con un viaje de Pablo a Roma, en donde él da testimonio a todo el que quiere escuchar mientras espera su juicio ante el César, el dirigente del imperio romano, y luego vuelve a Jerusalén, en donde pues lo que son historias extrabíblicas nos enseñan a nosotros que Pablo murió decapitado, porque en realidad la escritura no lo dice que Pablo murió decapitado, la escritura no lo dice que Pedro murió crucificado boca abajo, pero la historia extrabíblica que ha venido de generación en generación de personas, hombres y mujeres que comparten la tradición de sus padres desde tiempos atrás y empezaron a escribir todos los sucesos que acontecían en ese tiempo, ellos afirman que así fue la muerte de Pablo y así fue la muerte también de Pedro y al igual que de muchos otros apóstoles en la antigüedad. Entonces, esto es también el libro de Hechos, un libro muy, muy importante. Aquí hay lecciones en este libro. Y es que Jesús le ha dado la comisión a sus discípulos, al igual que también nos la ha dado a cada uno de nosotros, de que seamos sus testigos. Amén. De que nosotros seamos sus testigos. Lo segundo es que para ser testigos de Jesús, para cumplir con el llamado del Señor, no depende de lo que nosotros tengamos, sino que seamos capacitados por el Espíritu Santo. Porque el libro de Hechos nos muestra que ellos son llamados a predicar el evangelio, pero quien los capacita es el Espíritu Santo para llevar ese testimonio. Entonces usted no hace las cosas por sí mismo. Usted no es que se prepara para morir simplemente. No, usted es convencido por el mismo Espíritu Santo. Luego, también este libro de Hechos nos muestra que todos los ministerios son importantes en la iglesia, inclusive el servir en las mesas, que es algo que a veces la gente no quiere hacer. La gente no quiere servir muchas veces. La gente limpiar la iglesia, servirle a alguien, atender a alguien, viudas, huérfanos, ayudar a otras personas, es lo que a veces no queremos. Queremos el púlpito, el micrófono. Y si a usted le gusta el púlpito, el micrófono, pues usted se puede comprar un púlpito. Yo tengo un amigo que puede venderle un púlpito en unos $80. Y por acá en el Triunfo, no sé allá donde usted vive, usted puede comprar un micrófono desde $15 en adelante. Pero como nosotros no queremos púlpito, entendemos que servir a Dios es mejor que el reconocimiento de los hombres. Lo tercero en este libro de los Hechos que nosotros aprendemos es que tenemos que dar testimonio fiel de la resurrección y dejar los resultados a Dios.
Usted tiene que predicar el evangelio. Si la gente le pone atención o no le pone atención, si la gente recibe o no el mensaje, eso es problema de ellos. Pero usted no puede estar tranquilo sin antes haberle transmitido el mensaje del evangelio a las personas que están a su alrededor. Y lo siguiente que nos enseña este libro de Hechos es que cuando nosotros damos testimonio, podemos recibir dos tipos de respuestas: la aceptación o el rechazo. Y en realidad, como creyentes, tenemos nosotros que prepararnos también. Va a llegar un momento y ningún creyente va a partir de esta tierra. Ningún creyente va a partir de esta tierra, un creyente que entienda su propósito en Dios sin haber sido perseguido. Usted tiene que tener muy claro esto. Todo creyente tiene que pasar persecuciones. De alguna forma, de alguna manera, tenemos que enfrentar persecuciones, porque eso es señal de que estamos cumpliendo nuestra comisión, que estamos haciendo lo correcto. Usted no viva quejándose por algo que le pasa, por algo que le acontece. Al contrario, dele gracias a Dios, porque esto es señal de que usted está haciendo la obra y por eso se le están levantando. Amén. Entonces, nosotros tenemos que hacer la obra, así se llama. Y si nos aceptan o nos rechazan, pues eso es problema de los demás. Mientras tanto, nosotros seguimos cumpliendo con nuestro llamado. Esto ha sido el libro de Juan y también el libro de Hechos. Luego les voy a estar enviando el video y también la tarea para la semana siguiente. Esfuércense por no tener tareas atrasadas, porque las tareas van a empezar cada vez a ir de mayor aumento. Recuerde que estamos haciendo acá un bachillerato en teología en la cual estamos viendo clases una vez por semana, y por eso usted tiene que, mediante realiza las tareas, continuar autoeducándose, aprendiendo lo que no se ha aprendido acá. Para eso son las tareas, porque yo en la tarea no me refiero directamente hacia lo que ya les he hablado. La tarea va hacia algo más que no pudimos detenernos a detallarlo por completo, y usted tiene la obligación de investigarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta por acá quizá? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto en este día? Muy bien. Entonces, vamos a orar y vamos a darle las gracias al Señor por esta clase, por este tiempo maravilloso en su presencia. Amén. No olviden, por favor, dejar la palabra presente en los comentarios. Padre, gracias te damos por esta tarde, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia derramada hacia nuestras vidas. En esta hora, Señor, te damos gracias por esta clase que nos enseña, Señor amado, todo lo que tú has hecho por nosotros y también todo lo que nosotros debemos de hacer por ti. Maravilloso Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, ilumina el entendimiento de cada uno de tus siervos, de tus hijos, y permítenos, Señor, cada día, maravilloso Dios, poder aprender más y más acerca de ti y de tu bendita, eterna y santa palabra. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes.